Sean todos bienvenidos en esta maravillosa y ya calurosa tarde de domingo. Damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más en su casa, adorando juntos como familia, amén, dándole gracias y sobre todo con esta libertad que Dios nos permite de poder cantar y poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Le invito a que salude por ahí a sus hermanos alrededor de usted, denle un saludo a unas cuantas personas por ahí cerca de usted, sonríales, dígales bienvenido, qué gusto verte, qué gusto que estés en casa, qué gusto saludarnos. Te damos gracias, Señor. Después de eso puede tomar su lugar. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Jesús. Hoy es un domingo especial, domingo de Santa Comunión. Para mí es algo muy, muy especial que merece mi devoción, mi fe, mi respeto, mi honra al Señor. Quiero que inclinemos un momento nuestros rostros, por favor. Que le digamos al Padre muchas gracias. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias por su salvación. Gracias por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y gracias por estar con nosotros en este día, por bendecirnos con su presencia y ayudarnos hoy a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a seguir siendo transformados por su mensaje, por su amor, por su palabra. Gracias, mi Dios. Gracias por este pueblo y por esta iglesia, Señor, que hoy se congregan delante de ti, Señor, delante de tu trono glorioso, para adorarte y para oír tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Y alcanza el monte más alto y baja al profundo valle. La sangre de mi Jesús fuerza me da. Nunca pierde su poder. ¿Cuántos lo creen que la sangre de Cristo no pierde su poder? ¿Cuántos lo creen? Y alcanza el monte más alto y baja al profundo valle. La sangre de mi Jesús fuerzas me da. Nunca pierde su poder. Nunca pierde, dilo. Nunca pierde su poder. Nunca pierde su poder. Oh, sangre de Cristo, oh, sangre de Cristo, oh, sangre de Cristo, que a mí me redimió. Dilo, sangre. Sangre de Cristo, oh,
una cruz derramó toda su sangre y compró mi sanidad. Pero su amor fue tan grande que clavado en una cruz derramó toda su sangre y compró mi sanidad. Oh, preciosa y poderosa, dilo, sangre santa, sangre santa de Jesús. Solo una gota de ella puede darme la salud. Oh, preciosa y poderosa, sangre santa de Jesús. Solo una gota de ella puede darme la salud. Apláudale al Rey, por favor, en esta tarde. Tenemos que honrar la sangre. Tenemos que honrar la sangre como Dios honra la sangre, como el Espíritu honra la sangre, como la palabra honra la sangre. Así el pueblo de Dios también honra la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hoy quiero hablar acerca del impacto que tiene nuestra fe en nuestro hogar. El impacto que tiene nuestra fe en la vida de las personas cercanas a nosotros. Ha sido siempre el diseño de Dios que la fe que transforma la vida de una persona sea la misma fe que impacta a toda la gente a su alrededor. ¿Alguien dice amén a eso? Dios es un Dios transgeneracional. Dios es un Dios de generaciones. El Dios de Abraham fue también el Dios de Jacob. Perdón, el Dios de Isaac. El Dios de Isaac fue también el Dios de Jacob. Y el Dios de Jacob fue también el Dios de José. Y así sucesivamente. Es el diseño de Dios que nuestra fe impacte a nuestra generación, pero sobre todo que impacte a nuestro hogar. Amén. Y hoy yo quiero hablar acerca de cómo tu fe impacta tu hogar, impacta a la gente que te rodea. Hay un pasaje en el libro de Josué, capítulo 24, versos 14 y 15. Josué 24, a partir del verso 14. Josué, después de haber repartido la tierra de la promesa, da una especie de discurso final al pueblo de Israel. Josué había sido el instrumento de Dios para meter al pueblo de Israel a la tierra que Dios le había prometido al patriarca Abraham. Moisés no lo pudo lograr, pero Josué sí lo logró. Sí fue el instrumento que Dios usó para meter a la nación a la tierra prometida. Y después de haber conquistado un sinnúmero de naciones y de haber tomado posesión de la mayor parte del territorio que Dios les había concedido, aún faltaban algunos territorios. Josué habla al pueblo y le da esta exhortación, este discurso. Y entre las cosas que Josué habla con la nación, hay algo que hoy nosotros debemos atesorar, que es también una importante lección para nosotros.
En el verso 14 Josué dice: por lo tanto, recuerde, le está hablando a la nación, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. ¿Cómo debemos servir al Señor? Con todo el corazón, amén. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados. Vea esto. Estas cosas no se escribieron simplemente para ellos, sino la palabra dice que también se escribieron para nuestra enseñanza. Así que de la misma forma que sus antepasados anduvieron en pos de ídolos, también los nuestros anduvieron en pos de ídolos porque no conocían al Señor. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y mi familia, diga conmigo, en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Quiero que usted lo diga también. En cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Mire, nuestra relación con Dios y el pacto que tenemos con Él abarca mucho más que nuestra propia persona. Por razón de la caída que le dio acceso a una vida centrada en uno mismo, esto es, el egoísmo, solemos pensar en nosotros y nada más. La realidad es que cuando Dios alcanza la vida de una persona, Él no solamente está pensando en esa persona como un individuo desconectado de todos los demás. Él está pensando en esa persona y está pensando también en su casa. ¿Alguien dice amén a eso? Dios está pensando en esa persona y en todos aquellos que vendrán después de él, y que Dios también recibirá como parte de su pueblo y como parte de su iglesia. Tenemos que aprendernos a ver, escúcheme bien, iglesia, tenemos que aprendernos a ver como eslabones en una cadena generacional. Gloria al Señor. Quizás antes de nosotros no había conocimiento de Dios. Quizás antes de nosotros no había realmente amor por Dios y servicio a Dios, ni nada de lo que nosotros hoy por la gracia de Dios podemos disfrutar. Pero a partir de nosotros, a partir que la misericordia y el amor de Dios nos alcanza a nosotros, ahora a partir de nosotros las cosas pueden ser diferentes. Nosotros podemos ser ese eslabón en una cadena generacional que transforma completamente todo lo que viene a continuación después de nosotros. De manera que nosotros podemos bendecir a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, y toda una generación puede ser rescatada por causa de que una persona entendió que él era no un individuo independiente o aislado, sino un eslabón en una cadena de bendición en la tierra. Alguien dice amén a eso, aleluya. Somos eslabones de bendición para bendecir nuestra generación, para bendecir nuestro hogar, para bendecir nuestra casa, para bendecir nuestro matrimonio, para bendecir nuestros hijos, para bendecir la gente que nos rodea. Somos puestos por Dios para hacer una bendición en la tierra donde Dios nos puso. Gloria al Señor. Me impacta muchísimo cómo este pasaje nos habla acerca de una persona en un hogar que tiene tal nivel de fe y tal nivel de convicción que él asegura delante de miles, quizá millones de personas, que ellos son libres para escoger lo que ellos quieran, pero él y su casa también van a servir a Dios, van a hacer la voluntad de Dios. Yo no veo en ningún momento que este hombre haya hecho una especie de consenso en su hogar y le haya dicho a tu esposa: ¿tú vas a servir a Dios? No sé, ok. Hijo 1, ¿vas a servir a Dios? No, pues no, bueno, ni modo. Hijo 2, ¿vas a servir a Dios? Yo voy a servir a Dios, ok. Hijo 3, yo no sé cuántos hijos tenía, pero yo no veo en ningún momento que él haya ido a preguntarle a su familia, a su esposa y a sus hijos si ellos estaban de acuerdo con la decisión de él. ¿Por qué? Mire cómo nosotros hemos adoptado esta perversión de lo que es la libertad, y es creer que todo el mundo puede hacer lo que le da la gana, aunque eso conlleve su propia perdición. En ese sentido, quiero decirle algo:
yo no puedo permitir que mi familia haga lo que le dé la gana, porque a mí Dios me puso para hacer una influencia en mi matrimonio, a mí Dios me puso para hacer una influencia en mi casa, a mí Dios me puso para hacer una influencia sobre mis hijos, y a mí Dios me puso para hacer una influencia en mi generación, de tal manera que si Dios puede afectar mi familia por causa de mi fe, entonces yo estoy dispuesto a ser esa persona que Dios puede usar para bendecir a una generación. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Él dice: yo y mi casa vamos a servir a Dios. Repito, nuestra relación con el Señor y el pacto que tenemos con Él abarca mucho más que nuestra propia persona, porque claro, sabemos que la salvación y aún nuestra relación con Dios es un asunto personal, pero es sumamente importante que entendamos el impacto que esto genera en nuestro hogar. Escúchame, el impacto que esto genera en nuestra familia. O sea, nuestra fe no es solo nuestra fe, y nuestra relación con Dios no es solo nuestra relación con Dios. Estas cosas tienen un impacto sobre nuestro hogar. Muchas de las personas que están aquí llegaron a ser creyentes por razón de alguien en algún momento. Probablemente fuiste tú el primero, pero en algunos casos fue tu madre o tu padre, o fue tu abuelo o tu abuela. Por ejemplo, cuando Pablo conoce a Timoteo, él llega a cierto lugar donde ya él había predicado previamente la palabra, y creo que fue en la segunda visita, le hablan acerca de un joven que destacaba entre todos los demás, y le dicen: es que aquí hay un joven que es realmente notable, su fe y su crecimiento y su aprovechamiento. Y conoce él a Timoteo y se da cuenta de que este joven es el resultado de una fe de 2 generaciones arriba de él. ¿Alguien dice amén a eso? Y en una de las cartas que él escribe, le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu madre Loida y también en tu abuela Eunice. O sea, Eunice, la abuela, probablemente fue la que oyó el evangelio. Hello, una mujer. Vea el impacto que tiene una mujer. Claro, ahorita voy con los varones para que agarremos parejo. Pero vea usted el impacto que tiene una mujer, o que tuvo la fe de una mujer en una generación de gente. Loida, la abuela, probablemente conoció primero al Señor, y la experiencia que esta mujer tuvo, la fe que esta mujer tuvo, el impacto en la vida de esta mujer fue el catalizador. Diga conmigo: catalizador. Catalizador es lo que provoca algo más, una cosa que provoca otra cosa. La fe de esta mujer fue el catalizador para que también su hija eventualmente se entregara al Señor Jesucristo y recibiera también el regalo de la salvación. Pero ahora había una tercera generación afectada por la decisión de una madre de entregarle su vida al Señor. ¿Alguien dice amén? Timoteo, este joven destacado del que le hablaron a Pablo en uno de sus viajes, ahora era el resultado de la fe que hubo primero en una sola persona, pero una fe que no solamente afectó a esa persona, sino una fe que afectó a un hogar completo. Gloria a Dios. Ahora este joven Timoteo se convertiría en uno de los más fieles colaboradores, en un ministro, en un gran aliado en el ministerio del apóstol Pablo. Fue un tremendo hombre de Dios mencionado en las Escrituras. En el Nuevo Testamento hay 2 cartas que fueron dirigidas a él. Pero lo que yo quiero que nosotros entendamos ahora es: qué importante es mi fe, qué importante es mi relación con Dios, qué importante es mi comunión con el Señor, qué importante es mi servicio al Rey, qué importante es todo lo que Dios ha hecho en mí, pero qué importante es también todo lo que Dios está haciendo a través de mí. Porque eso no solamente puede afectar mi vida, sino eso también puede afectar la vida de mi familia, también puede afectar la vida de mis hermanos, también puede afectar la vida de mis padres, también puede afectar la vida de mi esposo, de mi esposa o de mis hijos. A veces creemos que, escuche bien, que la salvación de los miembros de nuestra familia está en manos del destino o de la suerte. Y nosotros mismos no tomamos responsabilidad por lo que dice la palabra de Dios, de que nosotros, si bien
cada persona tendrá que ser salva y cada persona tendrá que reconciliarse con Dios de manera individual. Pero mi fe puede tener que ver con eso. ¿Alguien dice amén? Mi fe, mi devoción a Dios puede tener que ver con eso. Yo le voy a hablar hoy de 4 historias en las Escrituras que nos enseñan claramente que esto es así. La primera historia, la que estamos estudiando, la historia de Josué. Cuando Josué dijo yo y mi casa, él estaba hablando de su vida personalmente, pero también de su familia, también de su hogar. Josué entendía que su familia era el territorio delegado, el territorio confiado que Dios le había asignado para que él fuera la imagen de Dios en ese lugar. Recuerde que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Podemos en alguna forma expresar o replicar la imagen de Dios en nuestro hogar y en nuestra casa. Hay hogares donde hay un hombre, hay un varón, hay un padre de familia. Ese hombre ha sido llamado a ser la imagen de Dios en su hogar. Pero hay lugares donde no hay una figura masculina, pero hay una mujer, y esa mujer de Dios puede ser la imagen de Dios en su hogar y para con sus hijos y sus nietos. Siempre y cuando en un hogar o en una familia haya una persona que cree, haya una persona que ama a Dios, haya una persona que anhele hacer la voluntad de Dios, esa persona tiene el potencial de afectar toda su casa. Esa persona tiene el potencial de afectar a toda su familia. Esa persona tiene el potencial aún de afectar a sus conocidos más cercanos. Pero para que esto suceda, usted y yo tenemos que aprender a vernos más allá de nosotros mismos. Usted y yo tenemos que aprender a vernos más allá de una fe que nos bendice o que nos edifica o que nos fortalece solamente a nosotros. Yo estoy convencido que mi fe tendrá un impacto sobre mi generación. Mi fe tendrá un impacto sobre mis hijas. Mi fe tendrá un impacto sobre sus hijos, sobre mis nietos. Y que si ellas aún entienden eso, también la fe de ellas, que ahora ellas han recibido, claro, la fe es de parte de Dios. Yo puedo ministrar y yo puedo impartir en alguna clase de la fe que Dios me ha dado. Pero cada persona tendrá que desarrollar su propia relación con Dios y tendrá que cultivar su propia fe. Sin embargo, lo que yo hago ahora tiene un impacto sobre ellas y tiene un impacto sobre los que vendrán después también. Si nosotros comenzamos a vernos, repito, más allá de nosotros mismos y entendemos que nuestra fe y nuestra relación con Dios puede bendecir a mucha más gente que nosotros solos, escuche, nos podemos multiplicar de una manera como nunca antes lo hemos ni siquiera imaginado. Una de las cosas que el mundo, programado por Satanás, por supuesto, ha logrado es encerrarnos tanto en nosotros mismos que aún nuestra propia fe, que era una fe para todas las naciones, es una salvación para todo el mundo, es una salvación para todo aquel que crea. Aún nuestra fe y nuestra relación con Dios se convirtió en algo demasiado exclusivo y personal, tan personal que nadie lo sabe aparte de ti, tan personal que nadie se da cuenta más allá de tu vida. Nuestra fe tiene un impacto en las personas que nos rodean, especialmente en nuestra familia. La voluntad de Dios es que usted y yo ejerzamos la autoridad divina por causa de nuestra fe y de la imagen de Dios en nosotros, y que podamos impactar a todos aquellos que nos rodean. Así que tu casa, porque Él dijo yo y mi casa serviremos al Señor, no se refería solamente al lugar donde Él vivía, sino que hablaba de todo aquello que estaba bajo su cobertura, aquello sobre lo que Él sabía que Él era directamente responsable. Ese territorio es tu hogar, son tus hijos, tu esposo, tu esposa, pero también son tus bienes e inclusive hasta tus negocios. Hay un área de influencia de Dios, hay un área de influencia del reino de Dios, hay un área de influencia de la fe. Josué sabía que él podía determinar el destino de su casa. Pastor, ¿y qué tal que los hijos no querían nada con Dios? Bueno, pues les iba a ser muy difícil escapar de la voluntad de Dios cuando arriba de ellos estaba un hombre orando, intercediendo y clamando en la presencia de Dios para que Dios tocara la vida de esa descendencia. Quiero decirle algo, muchos de nosotros tenemos cerca de nosotros personas, o aún hay aquí padres donde nuestros hijos ya tienen cierta edad y están tomando sus propias decisiones, y como que observamos que la dirección de sus decisiones es opuesta a la voluntad de Dios. Usted
por medio de su fe, de su oración y de su intercesión, puede poner un cerco que limite en alguna forma hasta dónde ese asunto puede llegar. Claro, los detalles yo no los sé, Dios lo sabe, pero seguramente hay un área de confinamiento por causa de la fe y por causa de la presencia de Dios, donde Dios puede, porque Dios puede, no permitir que ese ser amado tuyo se pierda, que ese hijo rebelde se pierda, o que ese esposo, esa esposa que no quiere nada con Dios se pierda, sino que tu fe comienza a generar un efecto sobre su vida, al grado de que, claro, en algún momento la persona rinde su corazón, la persona se entrega a Dios. Las circunstancias, repito, hay personas que necesitan un poquito más de trabajo que otras. Hay personas que necesitan un poquito más de presión que otras, pero la realidad es que nosotros podemos influir en que en alguna forma, aún las personas dentro de nuestro hogar que no quieren nada con la voluntad de Dios, estén destinados a algún momento de su vida a tener que rendirse ante los pies del Señor Jesucristo. Porque si no podemos decir algo como eso, entonces la fe, la oración, no serían algo a lo cual pudiéramos recurrir, algo que Dios mismo nos dio. Por eso es que Josué sabía que el pacto que él tenía con Dios no solamente lo iba a abarcar a él, sino también a su familia. Y como le decía al principio, y es importante notar que él no pidió la opinión de ninguno de los miembros de su casa. Probablemente uno de sus hijos no quería servir a Dios. Y a veces nosotros irresponsablemente abandonamos a nuestros hijos a malas decisiones y creemos que la libre voluntad es libre para escoger lo que ella quiera. Lo siento, pero yo no voy a permitir que mis hijas escojan perderse o destruirse. ¿Qué significa esto? Yo no le puedo decir a un miembro de mi familia: haz lo que tú quieras. Claro que no. Yo le voy a decir: tú vas a servir a Dios en el nombre de Jesús. Tu vida le pertenece al Señor Jesucristo. Tú estás destinado o destinada para hacer la perfecta voluntad de Dios. Y sé que lo entiendas ahora o no lo entiendas, en algún momento lo entenderás. Tú estás, hay una palabra que me gusta usar en este ejemplo: estás condenada a servir, a amar y a honrar al Señor Jesucristo. Esa clase de convicción es la clase de convicción que tiene que haber en un padre y en una madre. Esa es la clase de convicción aún que tiene que haber en jóvenes que se convirtieron y en su casa nadie más fue cristiano. Porque yo, cuando me convertí, más joven que ahora, soltero, es decir, no había una esposa, no había hijos, yo me convertí, pero aún lo que Dios hizo en mi vida también tuvo un impacto en mi casa. Porque alguien puede decir: bueno, eso es para papás y para mamás. No, es para cualquier persona en su hogar que quiera realmente ser una influencia en el lugar donde Dios lo puso. Tu fe tiene el potencial de impactar a la gente que te rodea, así sea tu papá, sea tu mamá, sea tu hermano, sea tu tío, sea tu primo, sea tu vecino, quien quiera que sea, que está cerca de ti. Si tú tienes una fe real y si tú tienes una relación personal con Dios, tú puedes impactar la vida de esa persona de una manera poderosa. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Bueno, aquí lo dice la palabra: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué sabía, escuche bien, que su determinación, porque en este caso la fe se manifestó como determinación. Yo y mi casa, a mí no me importa lo que nadie más haga, es decir, el pueblo, pero yo y mi casa, yo
y lo que a mí Dios me confió, yo y el área o el territorio que Dios me asignó, yo y la familia que Dios me confió como líder y como sacerdote, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y quizás haya algunos miembros de mi casa que no quieran ahora, pero no tienen opción, porque yo voy a colgarme del trono de la gracia de Dios y voy a orar y voy a interceder hasta que esa persona se rinda, o se rinde o se rinde. Alguien dice amén a eso. Tú alguna vez has orado por alguno de tus hijos, has orado por tu esposo, por tu esposa, has orado por algún familiar y te has colgado del trono de la gracia de Dios, y tienes que orar y decir: Señor, esa persona o se rinde en el nombre de Jesús. No tiene opción, porque tu misericordia lo alcanza. ¿Y sabes por qué no tiene opción? Porque tú eres de esa clase de cristianos que no le dan tregua a Dios con su intercesión y con su fe. Esa clase de oración todavía existe. Anteriormente se decía que esa era la oración de una madre, que las madres tienen esa pasión y sienten ese dolor y sienten esa carga por los hijos. Que, oiga, una madre orando por sus hijos es una leona. Gloria a Cristo. No deje, madres de familia, no dejen que el diablo les robe eso. Ay, pues es que no quiere nada con Dios. No lo permitas. No lo permitas. Mi esposo es una buena persona, pero no quiere nada con Dios. Bueno, pues ora a Dios, intercede para que veas que un día Dios le da un macanazo santo. Uno de esos encuentros gloriosos, poderosos con el Señor. Conozco gente que por años oraron por su matrimonio y esposos se volvieron a Cristo, hijos vinieron a los caminos de Dios. Gente que no quería saber nada de la voluntad de Dios, ahora están sirviendo a Dios y dicen: ay, qué necio era. ¿Qué les pasó? Bueno, a Dios nadie se le resiste. Diga: a Dios nadie se le resiste. Aleluya. Entonces, esa determinación de Josué, porque él sabía que su determinación y su fe generarían una represa que tarde o temprano sería derramada sobre su descendencia. Iglesia, no podemos permitir que nuestra familia tenga la opción de elegir aquello que sea su destrucción. Se habla de una gracia irresistible. Yo entiendo ese término, que es un término calvinista que no tengo tiempo de explicar ahora. Más como que cuando la gracia realmente te persigue, hay un momento cuando no la puedes resistir más. Pero yo creo que hay una persona detrás que puede estar orando y creyendo para que eso suceda. Den un aplauso a mi Señor Jesús. Aleluya. Por cierto, el calvinismo es una corriente de pensamiento cristiano, solo para hacer la aclaración. Ahora, leamos el mismo libro de Josué, capítulo 2, versos 1 al 19. Vamos casi al principio del libro. Gloria al Señor. Permítame. Vamos a leer desde el verso 1. Amén. Estaban por tomar la ciudad de Jericó. El pueblo de Israel había cruzado el Jordán, y la primera ciudad después del río Jordán era la ciudad de Jericó. Una ciudad con grandes murallas, una ciudad muy importante, con un número de población muy alto, y Dios había prometido que esa ciudad se las entregaría a los hijos de Israel. Y entonces Josué envía 2 espías para que reconozcan Jericó, y esto es lo que sucede en el verso 1. Luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias, y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, es especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los 2 hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar, y no sé ahora dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa, escuche, y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí.
Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo: vea esta conversación. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo de la tierra. ¿Alguien dice amén a eso? Aquí estamos hablando de que una mujer que no es parte de la nación de Israel había adquirido fe. ¿Cómo adquirió fe? Cuando ella escuchó acerca de las grandes hazañas que Dios hizo con la nación después de sacarlos de Egipto, como abrió el mar Rojo. Todas y cada una de esas hazañas se habían sabido por todo lugar. Esa noticia había corrido por todo lugar y muchas personas se habían enterado de cómo este Dios, el Dios de los hebreos, era un Dios poderoso, era un Dios que estaba haciendo maravillas. Así que ahí fue donde esta mujer agarró una fe acerca de Dios. Dice: pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba. Vea lo que ella dice: en los cielos y abajo en la tierra. Ahora escuche, vea lo que hace esta mujer. Ella está convencida de que Dios les ha dado la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia. Diga: conmigo y con mi familia. Ya que les di mi ayuda, denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. Los dos espías dijeron: ¿algo más? Mire qué interesante. Esta mujer se da cuenta de que tiene la oportunidad, vea esto, no solamente de salvarse ella. Ella era una mujer sola, recuerde. Su oficio era ser prostituta hasta ese momento, hasta ese tiempo. Ella pudo haberse salvado ella sola, y sin embargo ella sabía que había una gran oportunidad de no solamente salvarse ella, sino también salvar a sus padres, salvar a sus hermanos y salvar a toda su familia. Así que la mujer vio la oportunidad y ¿qué hizo? La tomó. La agarró. ¿Cómo la agarró? Por la fe, gloria a Dios. Dijo: bueno, pues si estos hombres me pueden salvar a mí, también me pueden salvar a toda mi familia, gloria al Señor. Y entonces verso 14, dicen los espías: te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya. Le prometieron ellos: si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Gloria a nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, la casa de esta mujer estaba sobre el muro, así que tenía una ventana hacia el exterior de la ciudad. ¿Cómo me van a identificar cuál es mi casa? Porque aquí voy a tener a mis papás, a mis hermanos y a su familia, todos metidos aquí en mi casa. Entonces ellos le dieron la indicación de que colgara una tela escarlata, una cuerda color escarlata, color más o menos como el color de la sangre. Alguien dice amén, gloria al Señor. Una señal, como señal de sangre, que finalmente eso fue como tipológico acerca de la sangre preciosa de Cristo, que trae protección sobre la vida y sobre el hogar. Gloria al Señor. Ahora, escuche esto. Rahab era una mujer con una vida difícil, no con una vida fácil, con una vida difícil. Sin embargo, en un momento, y esto lo observamos, su fe se elevó de tal manera que pudo salvar su vida y la de su familia de la destrucción inminente. En Hebreos capítulo 11 verso 31, la Biblia atribuye a la salvación de su casa su fe. Diga: fue su fe, gloria al Señor. Hebreos 11:31, por la fe, fue por la fe que Rahab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Qué interesante que esa fe, la fe de una mujer, creó
en su territorio, que es su casa, un campo de protección. Toda la ciudad fue destruida, menos su casa y las personas que estaban adentro de esa casa. Gloria al Señor. Dios trajo salvación a toda su casa. Y mire, toda su familia. Recuerde que estamos hablando de una nación que no tiene conocimiento del Dios de Israel. Aún cuando hablamos de Josué en la exhortación, él les dice: ¿van a servir a los dioses o a los ídolos que servíamos más allá del Éufrates, o van a servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra estamos entrando a poseer? En otras palabras, todas estas naciones eran naciones paganas, eran naciones idólatras, eran naciones que tenían toda clase de dioses, pero ninguno de esos dioses era el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que los familiares de Rahab, ninguno de ellos realmente tenía alguna clase de fe en Dios. Al menos en ese momento ninguno de ellos tenía algún tipo de fe. Pero toda su familia, aún sin tener en ese momento alguna fe en Dios, se salvó. ¿Gracias a la fe de quién? Gracias a la fe de ella. Diga: gracias a la fe de ella. Mire, porque muchas veces nosotros decimos: bueno, pero es que esta gente no tiene conocimiento de Dios, ¿cómo se va a salvar? Bueno, aunque nuestras familias, aunque nuestros hijos, sin conocimiento de Dios, sin fe, estén en esa condición de estar perdidos, pueden, escuche bien, gracias a nuestra fe osada en Dios, encontrar en algún momento salvación de todo mal o de toda tragedia o de perdición. Tu fe, escuche bien, si es una fe sólida en Dios y en su palabra, va a crear un campo de protección sobre ti y sobre tu casa. Y en algún momento esa fe va a ser de alguna forma el catalizador que trae la gracia de Dios sobre la vida de tus hijos o sobre la vida de tu familia. ¿Alguien dice amén? Esa fe tuya, esa fe tenaz, esa fe resistente, esa fe genuina, esa fe perseverante, esa fe en Dios, esa fe en su palabra, esa fe en sus promesas, puede ser en algún momento el catalizador para que tus hijos o tus familiares conozcan al Señor Jesucristo, alcancen la gracia de Dios, o la gracia de Dios los alcance a ellos. Rahab es la clara evidencia de que la fe puede traer salvación a nuestros seres queridos. De la misma manera que la determinación de Josué trajo también salvación a toda su casa. Ahora, hay otro ejemplo en la Biblia, Génesis capítulo 7, verso 1. Viene un juicio de Dios, un juicio inminente sobre toda la humanidad. Y Dios, que es un Dios misericordioso, está buscando a alguien que pueda encontrar gracia, alguien que sea realmente digno de poder preservar la raza humana, alguien a quien su misericordia se pueda derramar. Entonces dice la palabra que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Estamos hablando de los días del diluvio. Y en Génesis capítulo 7 verso 1 dice la palabra de Dios: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Amén. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Entra tú y toda tu casa en el arca. Ahora, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A ti, no dice que a su esposa, ni a sus 3 hijos, ni a sus 3 mujeres que entraron juntamente con él al arca. Entró su mujer, 3 hijos y las mujeres de sus hijos. Sin embargo, Dios dice: es a ti a quien he visto justo delante de mí en esta generación. Observamos en este caso cómo la rectitud, la justicia de una persona alcanza su hogar. Ninguno de sus hijos, ni siquiera su esposa, vea, fueron considerados como rectos por Dios. Ninguno de ellos fue considerado como justo por Dios. Sin embargo, Noé era recto, y eso fue lo que Dios tomó en cuenta para tener misericordia de toda su familia. Alguien dice amén, aleluya. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, cuando usted quiere hacer las cosas de acuerdo al diseño de Dios, cuando usted quiere obedecer los principios de Dios, cuando usted quiere vivir de acuerdo a la voluntad de su Padre, esa justicia, esa rectitud, esa determinación en hacer lo correcto para agradar y glorificar a Dios, puede derramar la misericordia de Dios aún sobre aquellos que no son considerados rectos o justos como usted lo es. No era recto, y eso fue
repito, lo que Dios tomó en cuenta para que toda su familia juntamente con él dieran continuidad al plan de Dios con la raza humana. Por eso, escuche, es importante que entendamos que pagar el precio por hacer la voluntad de Dios tiene grandes beneficios más allá de nosotros mismos. ¿Alguien dice amén? El tú querer hacer la voluntad de Dios trae beneficios más allá de ti. Claro que Dios te puede bendecir y tú puedes cosechar todo lo que tú siembras, pero más allá de ti mismo, tu familia se puede beneficiar de la determinación, de la decisión de tú querer hacer la voluntad de Dios, de tú querer ser obediente al Señor. Gloria a Cristo. Nuestra rectitud, nuestra justicia puede provocar que la misericordia de Dios se derrame sobre nuestra familia y sobre nuestra casa. Y tengo un último ejemplo en Hechos capítulo 16, verso 29. Gloria al Señor. Pablo y Silas fueron a predicar a Asia, fueron a llevar el evangelio. Y entonces, permítame porque se me perdió el minuto, aquí está. Resulta que predicando ellos la palabra, les sale al encuentro una joven que tenía un espíritu de adivinación. Dice la palabra que esta mujer le daba gran ganancia a sus amos. Ella era una mujer en esclavitud y los dueños de la persona se valían de ese espíritu de adivinación para hacer negocio. Así que la mujer se dedicaba a todo este asunto del ocultismo y de la adivinación y qué sé yo, lectura de cartas y todas estas cosas que pertenecen al reino de las tinieblas. Así que un día, desagradando a Pablo, dice que la reprendió al demonio y le dijo: sal fuera de ella en el nombre de Jesús. La joven fue liberada, pero esto trajo un gran alboroto porque los dueños de la mujer se quejaron, los metieron a la cárcel, los azotaron. Fue una cosa tremenda. Y entonces ellos están ahora en prisión, Pablo y Silas. Después de haber sido azotados, le dan la instrucción al carcelero, al guarda de la cárcel, que los meta en la celda de mayor seguridad. Así que él decide meterlos en la última celda, la más oscura, y además les pone, les sujeta los pies en el cepo, que era una especie de candado de madera, para que ellos no tuvieran posibilidad de movimiento. La Biblia dice también que a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Estaban en una cárcel, estaban botando sangre por las espaldas, estaban llenos de dolor, y sin embargo ellos pensaron que ese era el mejor momento para adorar a Dios. ¿Sabe que la mejor adoración no es la adoración que hacemos aquí en la iglesia al principio de la reunión? No, la mejor adoración es cuando tú, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad, aún en medio de los problemas, de los conflictos, de la persecución, de la opresión, tomas la decisión de levantar tus manos y de decir que Dios es bueno y para siempre su misericordia, y de cantar y de adorar y de glorificar el nombre de tu Rey. Eso es lo que estos hombres estaban haciendo cuando la Biblia dice: de repente vino un terremoto que sacudió la prisión entera, y las celdas, las puertas, todas las puertas de las celdas se abrieron, quedaron abiertas. El carcelero, al darse cuenta de lo que había sucedido, cree que todos los presos han escapado. Su vida estaba en juego. Su vida, la vida de los presos dependía de él, la seguridad de los presos. Así que el hombre toma la decisión de suicidarse con su propia espada. Pero antes de que eso suceda, Pablo dice: hey, no te hagas daño, porque todavía estamos aquí. Y entonces sucede lo que leemos aquí en el verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, vea esto, ¿qué debo hacer para ser salvo? Diga conmigo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué pregunta? Yo siempre meditaba en esta escritura. Esa pregunta es muy directa. Si él no dice: ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué tembló? ¿Por qué todas las puertas de las celdas están abiertas? ¿Quién las abrió? O sea, él hace una pregunta que viene de adentro, viene de una necesidad profunda que él tiene de Dios. Ahora recordemos que Pablo va a predicar el evangelio en esa zona porque un día él tiene un sueño,
Y en ese sueño dice que él ve a un varón macedonio que le ruega y que le dice: por favor, ven y ayúdanos, ven y ayúdanos. Así que Pablo encuentra justo a ese hombre del sueño en una prisión. Era su propio carcelero. Gloria a Dios. Estoy convencido de que Pablo se dio cuenta de que ese era el hombre que él había visto en su sueño y que él rogaba. Quizás el hombre no sabía, pero había un anhelo en su corazón por conocer a Dios. Había un anhelo en su corazón por ser salvo. Había un anhelo en su corazón por justicia, por la justicia de Dios. Y ese anhelo fue lo que el Espíritu Santo usó para que Pablo recibiera ese sueño y fuera entonces a predicar justo donde él estaba. Ahora, la única manera de encontrar a ese hombre era a través de la cárcel. Por eso es que muchas veces nosotros decimos: no se supone que yo esté aquí o que esté pasando por esto. Hey, abre bien los ojos y ora, porque es muy probable que esa circunstancia en alguna forma te esté llevando a alguien o a algo que es necesario de parte de Dios. Así que Dios tiene que provocar que Pablo y Silas sean llevados a la cárcel para que entonces se puedan encontrar con este hombre que tiene una gran necesidad de Dios y que dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación es para ti y también es para tu casa. Y escuche bien, aquí hay algo bien importante. Encontramos una promesa, diga una promesa. Las demás historias son principios. Recuerde, un principio trasciende a la época. Un principio trasciende al tiempo. Un principio es algo que Dios hace en cualquier lugar y en cualquier época, porque es así como Él actúa. Cuando nosotros leemos la Biblia, vamos en busca de principios. Alguna gente dice: no, es que eso fue en el pasado, eso ya no sucede hoy. No, cualquier cosa que Dios haya hecho a favor de alguien en algún momento de la historia, lo puede hacer hoy también y lo puede hacer por ti también. Gloria al Señor. Aquellos eran principios, pero esto es una promesa. ¿Alguien dice amén? Si es una promesa, entonces yo puedo orar. Si es una promesa, entonces yo puedo usar mi fe. Si es una promesa, entonces yo puedo interceder. Yo puedo echar mano de esa promesa para creer que Dios puede hacer todo lo que Él dijo. Gloria al Señor. Así que Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y escuche, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero, vea lo que hizo: saca a Pablo y a Silas de la cárcel. ¿Cómo él lo hace? Sin que nadie se dé cuenta, no lo sé, pero los saca de la cárcel, los lleva a su casa, los cura, porque ellos fueron metidos en la celda después de haber sido azotados. Les lava las heridas, les limpia, les aplica algún tipo de ungüento, y luego él, su esposa y sus hijos, todos conocen el mensaje de salvación, y en la misma noche todos son bautizados y toda la familia completa se salvó en el mismo evento. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pero lo que me impacta a mí es: tú y tu casa, tú y tu casa. Ya hemos aprendido que cuando Dios trata con una persona, está considerando también todo lo que Él abarca, todo lo que Él representa. Dios trató con Josué y su casa. Dios trató con Rahab, y ella fue intrépida. Rahab, su papá, su mamá, los hermanos, la familia, y todo el mundo se metieron en la casa. Y luego Dios trata con Noé, y él, su esposa y sus 3 hijos con sus mujeres, todos se salvan. Y ahora está tratando con un carcelero, con un hombre necesitado de Dios, y él y toda su casa también alcanzan la misericordia de Dios. Entonces, repito, aprendemos que cuando Dios trata con una persona, está considerando también a su familia. Amén. Dios te ve a ti. Mire. Quizás hay gente aquí que su familia no es salva y ellos vienen solos. Están aquí adorando a Dios. Y qué maravilloso la gracia de Dios. Qué maravilloso que Dios me salvó. Y Dios está viendo a ti. Y Dios también está pensando en tu familia al mismo tiempo. Es más, tú aquí representas a tu familia. Tú delante de la presencia de Dios eres más que tú solo. Representas a tu familia. Y si tú representas a tu familia, cuando tú oras y cuando tú intercedes, tú los puedes llevar a ellos en adoración. Y quizás ellos no saben orar, no pueden orar, ni creen en la oración, pero tú los puedes representar a ellos en el trono de la gracia. Este hombre se salvó y toda su familia también con él. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dijo, él estaba dispuesto a hacerlo. Le predicaron a Cristo y él recibió
lo que tanto anhelaba su corazón: paz, reconciliación con Dios, el perdón de sus pecados. Y ese poder que lo cambió a él también alcanzó a su familia. Todos fueron transformados, y en esa casa, a partir de ese día, las cosas nunca más fueron igual. Nuestro deseo por Dios, nuestro anhelo de ser cambiados, nuestra insatisfacción espiritual que nos lleva irremediablemente a buscar a Dios, afecta también nuestro hogar. Y Dios no solamente desea que nosotros seamos cambiados, sino todas aquellas personas que nos rodean. Él sabe que si Él logra cambiar a un individuo dentro de un hogar, la atmósfera de ese hogar puede cambiar, creando un poderoso efecto que alcanzará a todos los demás miembros. Como en el caso de Timoteo y como en el caso de muchos de ustedes, donde alguien creyó primero que ustedes y luego ustedes llegaron a creer, o ustedes creyeron primero y alguien más después creyó, y luego otro y otro, y ustedes han estado viendo que personas se convierten a Cristo como resultado de la fe y de la salvación en la vida de un solo individuo. Es importante, y estoy terminando ya, que no perdamos de vista esta verdad, esta realidad. Somos más que un individuo. Somos parte de una generación, somos parte de una familia, y Dios quiere transformarlo todo a nuestro alrededor. Amén. Nuestro deseo por Dios puede cambiarlo todo. Y si Él logra cambiar a un individuo, Él puede cambiar una familia. Cada hijo de Dios, cada uno de nosotros ha recibido una unción y una autoridad especial de parte de Dios para bendecir y transformar su casa. Su fe puede ser el método, puede ser el catalizador que transforma la vida de todos los que están cerca. Ejerzamos, iglesia, esa autoridad y afectemos poderosamente nuestro hogar para la gloria de nuestro Dios. Den un aplauso a mi Señor, por favor. Quiero invitarle a que se ponga de pie y vamos a elevar una oración por nuestro hogar. Hay personas que necesitan tu oración. ¿Tú sabes quiénes son? ¿Tú sabes quiénes son esas personas en tu hogar, en tu casa? Puede ser tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana. Puede ser tu esposo, tu esposa. Pueden ser tus hijos. Puede ser ese hijo que se alejó de Dios, o ese hijo que no conoce a Dios o no quiere nada de Dios. Yo te quiero invitar ahora a que uses esa fe que Dios te dio para que puedas desatar la misericordia de Dios sobre tu familia. En el nombre de Jesús te invito a que comiences a orar en el nombre de Jesús. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos libertad por la sangre para entrar al trono de la gracia. Pero esa sangre que nos da libertad para entrar al trono no es solamente para que la aprovechemos en nosotros mismos. Esa libertad que tenemos para entrar en el trono de la gracia también, Señor, puede bendecir, puede beneficiar a otras personas a nuestro alrededor. Por eso es que hoy, Señor, nos levantamos en oración y en intercesión a favor de nuestra familia, a favor de nuestros seres queridos. Comienza a orar, comienza a nombrar a esas personas que necesitan tu intercesión ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, comienza a orar. Padre, nos levantamos, Señor, en oración a favor de nuestros hogares, Señor, para que traiga salvación, para que tu misericordia se derrame a favor de los que no te conocen o de los que se han alejado de ti. Señor, estamos ahora, Padre, delante de tu presencia, creyendo, echando mano de la fe, Padre celestial, para que tú obres, para que tú actúes a favor de nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús oramos que tu misericordia los alcance, que tu salvación los alcance, que tu poder los alcance, que el poder de la sangre los alcance. Señor, que el poder de la salvación, de la redención los alcance, que la misericordia, Señor, se derrame sobre sus vidas. Dios Todopoderoso, no permitas que se pierdan, no permitas que se alejen, no permitas que sigan en las adicciones o en la perdición o en el engaño o en la religión o lo que sea que los aleja de ti. Padre, tráelos de regreso a casa, tráelos, Señor, a la salvación, tráelos, Señor, al arrepentimiento, tráelos, Señor, a una convicción profunda acerca de su necesidad, Señor, de ti. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que no les permitas perderse, no les permitas, Señor, alejarse, no les permitas. Pon un muro de protección, pon un vallado de protección. Enviamos ángeles en el nombre de Jesús, Señor, para que los guarden.
Envía tus ángeles, Señor, para que los protejan, para que los ayuden, para que los traigan en brazos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Que se rompa la mentira, las ataduras, que se rompa el engaño, que se rompa, Padre, ese corazón de piedra. Oh Señor, ese corazón se sensibiliza, comienza a sentir hambre de Dios, comienza a sentir hambre de salvación, comienza a sentir, Padre, que tú, Señor, estás obrando. Trae al reino de Dios, trae a la salvación, trae, Señor, al arrepentimiento, trae, Señor, a la vida eterna, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros padres, nuestros hermanos, aquellos, Señor, que no te conocen, aquellos, Señor, que están en tinieblas todavía. Oramos por ellos, Señor, ten misericordia, no les permitas que se pierdan, Señor. Ponte en el camino, Señor. Crúzate en su camino. Trae convicción por el Espíritu Santo. No permitas, Padre, Señor, que tu gracia los seduzca, que tu gracia los alcance. Señor, tu mano poderosa les impide perderse. Señor, los traes de regreso. Señor, los traes a la salvación y al conocimiento de la gloria de Jesucristo. Dios Todopoderoso, oro por mis hijos en el nombre de Jesús. Ninguno se pierde, todos proceden al arrepentimiento, ninguno se aleja. Señor, yo oro que tú no les permitas ser felices, Señor, mediante ningún otro camino que no sea tu camino. Y los traes, Señor, Padre, con lazos de amor, Señor, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aleluya. Levanta tus manos al Rey. Tu oración y tu fe son tan importantes. No dejes que nadie se pierda. Con tu oración, con tu fe, con la gracia, con la misericordia y la compasión de Dios, que ellos puedan alcanzar salvación y perdón. Oh Dios y Padre, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Recibe toda gloria y toda honra en esta hora. Dile gracias por tu promesa. Tu promesa dice que yo y mi casa, por medio de Jesucristo, seremos salvos. Hoy reclamamos tu promesa, y cada que estemos orando vamos a recordar, Señor, en tu presencia, que tú dijiste: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú con toda tu casa. Te bendecimos y te damos gloria. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Recuerde que la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a preparar nuestro corazón para participar de la Santa Comunión. Le invito a que ahí donde usted está, tome conciencia de este momento tan importante, tan precioso. Jesucristo dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Habíamos oído, y yo sé que usted lo ha oído, que de la misma manera que nuestro cuerpo se alimenta con comida, también nuestro espíritu se alimenta. Habíamos oído que nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios, porque está escrito: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que podemos decir que nuestro espíritu, nuestra naturaleza espiritual,
se alimenta de la palabra, porque para nuestra naturaleza espiritual la palabra es alimento. Pero algo que hemos oído muy poco y que también es una realidad es que el Señor Jesucristo también dijo que el cuerpo y la sangre son alimento para nuestro hombre interior. Él dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. De la misma manera que nuestro espíritu se alimenta del pan de la palabra, también se alimenta del cuerpo y de la sangre de Jesús a través de la santa comunión que Él ha establecido y que nosotros celebramos en esta tarde. Mateo capítulo 26, verso 26. Dice la palabra del Señor: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Levante el pan y bendiga. Dele gracias a Dios. Padre, gracias, Señor. Bendice, Señor, este pan en el nombre de Jesús. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos, diciendo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Participe del cuerpo de nuestro Señor mediante la fe. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Diga: gracias, Padre. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, y es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. De la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre que limpia nuestras conciencias y obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La sangre que nos ha redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre, y reinaremos sobre la tierra. La sangre que limpia nuestras conciencias y obras muertas. La sangre preciosa que se derramó en la cruz. Participe de la sangre. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Gracias, Padre. Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre, está preciosa sangre, preciosa sangre, está aquí. Eso es, una vez más, dilo. Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre, está aquí. Damos un aplauso a nuestro Rey en esta tarde. Dios es bueno.
Dios es maravilloso. Damos gracias a Dios por este día, por este tiempo. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. La sangre de Cristo los cubre. El que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Les amo muchísimo. Tengan un feliz domingo y una excelente semana. Bendiciones para todos.